Eh, Queríamos nomás nosotros hacer un pequeño comentario sobre el fenómeno que se dio entre la comunidad de Santa Rita, las localidades de Santa Rita y Santa Rosa del Mondal, sobre el tornado eh, que se manifestó de acuerdo a las imágenes visuales de algunos videos muy interesantes, por cierto, y hoy otro nuevo video que vi también muy interesante. Pero ante todo se puede notar de que hay un video en el cual hay una cierta doble célula que se da en una zona donde hay un descampado, una estancia, una cosa así, donde hay unas islas de bosques. Y eso nosotros calculamos el horario entre la 1:20, 1:30 de la tarde, donde la variación de temperatura ayer, que fue una temperatura muy calurosa aquí mismo, acá yo resido en el centro de Ciudad del Este, y acá por lo menos hacía fácilmente unos 36, 37, 38 grados aproximadamente, ¿verdad? Justamente yo no hice el balance de las temperaturas, pero nosotros podíamos explicar ese fenómeno en pocas palabras, ¿verdad? Desde el punto de vista del suelo, que justamente toda esta zona de Alto Paraná, Itapúa, donde se dan estos fenómenos de lluvias, de temporales muy fuertes todo el año. Y también tomando el evento histórico que ocurrió, ya va a ser 100 años de lo que ocurrió en la tragedia de Encarnación. Entonces nosotros estamos en la fase de los procesos históricos meteorológicos, ¿verdad? Que va en ascendente. La misma cosa, los fenómenos que ocurrieron en la zona de entre Santa Catarina y el estado de Paraná, especialmente en la zona, me olvidé el lugar, pero en la zona eh, acá a unos 350, perdón, 200 kilómetros más o menos de Foz de Iguazú, donde se dio este último tornado, donde fue un tornado con categoría 4, según los meteorólogos del CIMEPAR. Bueno, entonces desde el punto de vista agronómico vamos a explicar este fenómeno. Entonces tenemos nosotros una temperatura ambiente de 30, 35, 36 grados de temperatura, y analizar desde que el punto de vista de la temperatura del suelo debe estar entre 31 y 32 grados como mínimo, y la temperatura, la sensación térmica entre 40 y 45 grados en una zona de un campo a la 1:30, a las 2 de la tarde, 2:30 de la tarde, las 3 que llega el pico de, de temperatura. Entonces nos damos que en ese momento tal vez había una situación como ayer fue, que fue muy calurosa acá misma en Ciudad del Este, en el centro donde yo vivo. Y entonces se da una masa que asciende desde de esas zonas, de esas zonas donde hay cultivos y hay campos, una masa de aire caliente, y en ese momento se viene una masa fría, y esa masa fría ya eh, en una altura ya no muy elevada, viene ya con una célula de lluvia de tormenta. Entonces ahí esa masa de aire caliente se queda como un vacuo, y eso es lo que nosotros vemos, esas imágenes ilustrativas, muy didácticas inclusive, eh, en el sentido de que se ve la célula, unas dos células, y en el medio de esas células se forma
este embudo que empieza a bajar y hay un video muy interesante en el momento que baja. Gracias a Dios no era en esa zona donde estaba habitada, pero se ve más o menos a una distancia de 1, 2, 3 kilómetros ya en la zona esa que sería ahí, según una cámara de seguridad, donde hay una estancia, no sé, pero hay una zona boscosa que eso tal vez habrá amortiguado bastante los efectos de este fenómeno, ¿verdad? Que es un fenómeno natural que nosotros no podemos discutir. Bueno, entonces, ¿qué es el otro tema ahora? Ahora pasemos al tema eh, donde ya no se analiza con este criterio. Y yo le agradezco tal vez al amigo, el hombre del tiempo, muy interesante esa página de Facebook, donde él explicó más o menos también el fenómeno en caliente, vamos a decir. Hoy también Eduardo Domingo de Meteorología también explicó, y yo también ayer había comentado en una de estas páginas aficionado a meteorología, o en el caso de nuestro amigo hombre del tiempo, de que probablemente ese embudo tenía más o menos una velocidad entre 100 140 kilómetros por hora, que dentro de lo que sería la escala Fujita-Pearson es un tornado de magnitud de fuerza F1, ¿verdad? Sería un poquito ese planteamiento. Yo quiero contar más o menos los efectos de esa célula ya a unos 40 kilómetros, 1 hora y media, 2 horas más o menos, que fue a las 3:30, más o menos las 4 de la tarde, que acá en Ciudad del Este, en el centro, se dio una tormenta con mucha lluvia, con una lluvia muy fuerte y una réplica otra vez, eh, con fuerte viento, por lo menos unos vientos entre 70, 60, ráfagas así de entre 70, 70, 80 kilómetros por hora. Y entonces eso es la cola de esta célula, ¿verdad? Sería la cola porque ya nosotros estábamos, el fenómeno ya se había dado y con las lluvias ya fue bajando la temperatura del suelo, y en ese momento tal vez ya no había unas nubes, unas masas de aire muy calientes, aunque permanece como en esta época del año, estamos en verano, entonces naturalmente la temperatura del suelo habrá bajado unos 5 6 7 8 grados. Y eso es lo que nosotros queremos plantear en este momento, que cuando la prensa analizó este fenómeno, existe, parece una resistencia, ¿cómo se dice? Un temor a decir de que en Paraguay hay tornados. Deben ser por cuestiones del lobby agrario o de algunas, no necesariamente del lobby agrario, pero puede ser también de algunas empresas financieras, y eso podría de alguna forma afectar la parte económica. Entonces dice, bueno, vamos a tratar de decir que es un supuesto tornado. El tornado puede estar la célula bien arriba, como se dio ya en varias veces acá en el Alto Paraná, y eso está documentado en miles de videos, y puede descender al suelo, ¿verdad? Eso es un proceso que se da también, ¿verdad? Que es lo que más común existe. Lo triste es lo que yo digo, el lobby, que trata de negar, porque ya va a ser 100 años de ese fenómeno histórico de encarnación, ¿verdad? Y eso tiene una explicación política, vamos a decir, que es el licenquismo. Yo estoy acá con un libro que habla sobre Alexander Solzhenitsyn lo que era la Unión Soviética, escrito por un colega mío, Sores Mendeyev, que fue también uno de los grandes disidentes de la Unión Soviética, ¿verdad? Y él, colega ingeniero agrónomo, ¿verdad? Entonces yo quería nomás decir esto, que el licenquismo, cómo actúa en nuestro país, ¿verdad? Desde el punto de vista de que el licenquismo hoy en día no es un licenquismo de izquierda, revolucionario, no es un licenquismo de derecha.
muy bien lo dijo un colega, el doctor Barreto, que es edafólogo, doctor en edafología, de la situación de que el 80% de los suelos en Paraguay están degradados, están, ¿cómo se dice?, compactados. Y bueno, y naturalmente la temperatura del suelo por la característica de nuestro país, que es un país que tiene altas temperaturas casi todo el año, naturalmente la temperatura del suelo va a tener incidencia en el conjunto de la meteorología, ya que la meteorología estudia no solamente la parte propiamente de la atmósfera, sino también por debajo de la atmósfera. Y eso yo lo sé siendo estudiante de agronomía en la Universidad Nacional, que hemos visitado varias veces la estación meteorológica, el instituto, sería lo que antes era el laboratorio de hidráulica de la Itaipú. Y ahí habían termómetros donde se tenía el registro de la temperatura del suelo a X profundidad, y donde nos había explicado muy bien el ingeniero, no era su nombre, el encargado, el director del laboratorio de hidráulica, de que cómo se podía notar la variación de temperatura 24 horas dentro del suelo, ¿verdad? Y bueno, y algunas veces variaba 1 o 2, medio grado prácticamente. Entonces yo analizo desde el punto de vista de la temperatura del suelo, con lo que ocurrió y lo que fue más o menos el fenómeno de la temperatura ambiente que tuvimos ayer. Y eso queríamos decir, y adiós.